Está el candidato a vicepresidente por UNES. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, muy buenos días, gracias por esta invitación y un saludo a toda la audiencia de Coavisa. Buenos días también. Empecemos hablando de uno de los temas que ha generado reacciones en la propuesta de este binomio. Usar las reservas del Banco Central para pagar deuda, como a los municipios, por ejemplo, cosa que no se podría cumplir si se aprueba la ley que quiere blindar las reservas del Banco Central. ¿Qué plantean en ese caso? Antes de contestar, Estefi, su pregunta, permítame con su licencia extender un abrazo solidario a todas las poblaciones donde están siendo afectadas por las lluvias tan intensas y también a la población de la sierra por la caída de cenizas, ¿no? Y pasando entonces a responder a su pregunta, tenemos que ponerlo en antecedentes, Estefi. El artículo 303 de la Constitución de la República establece como competencia exclusiva y maneja la política económica, la política monetaria, crediticia y financiera, es el gobierno central, es decir, el Ejecutivo, a través del Banco Central. Pero el proyecto de ley que envió el gobierno nacional del presidente Moreno le quiere quitar o pretende quitarle la competencia exclusiva al gobierno central, es decir, al nuevo gobierno. Por tanto, ese proyecto de ley bien hizo el Consejo Administrativo Legislativo, CAL, de devolverlo por inconstitucional. Hecha esa aclaración. Ya cuando vamos a hablar sobre la transferencia de los recursos que por ley le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, en ningún momento se está afectando la reserva en términos de disminución, porque la reserva tiene un efecto, es decir, aumenta cuando ingresan dólares del exterior y disminuyen cuando salen dólares al exterior. Por tanto, no se está afectando la reserva y lo que se establece es más bien una línea de crédito al gobierno central para que éste pueda articular y enviar esos recursos que los adeuda el gobierno central a los municipios, a las prefecturas, etcétera. Y aquí habría que hacerse una pregunta, ¿qué es más conveniente? ¿Que los gobiernos autónomos descentralizados que representan territorios se vean más afectados y esos territorios representan población, o simplemente nos quedamos cruzados de brazos y no resolvemos el problema? Lo que pasa es que las reservas son importantes porque permiten disponer, digamos, de manera inmediata de activos para financiar pagos, no con bonos, no para cuando algún gobierno buenamente quiera pagar, no para usarse en gasto público de un gobierno de turno, sino para respaldo, para que en una crisis, por ejemplo, los depositantes de los fondos puedan exigir esos fondos. Es que en ningún momento se está hablando de afectar la reserva y que ponga en riesgo los pagos, porque la reserva no se la va a tocar. Simplemente es un crédito mediante transferencias y se asentará en la contabilidad del Banco Central ese crédito y el gobierno central tendrá que pagar en N tiempo. Recordemos un poco qué es lo que proponía el candidato Andrés Arauz cuando hablamos sobre eso. ¿Cómo no? Vamos a acceder a liquidez de las reservas del Banco Central para igualarnos oportunamente con los gobiernos autónomos descentralizados del país y más bien ya solucionar los problemas financieros casa adentro entre el Banco Central y el gobierno nacional. Y ya pasó, según la gerenta del Banco Central, en el 2020 que hubo un estrés de pagos, es decir, esa baja de las reservas que les hizo incluso recurrir a un crédito. Cuando dice Andrés Arauz que van a acceder a la liquidez de las reservas para igualarse en pagos, para solucionar problemas financieros, primero casa adentro entre el banco también y el gobierno, pero esos dineros son de los depositantes de la banca privada, del IES, de los GATS, de las empresas públicas. Partamos que en el caso de ganar las elecciones, su gobierno quiere hacer un buen uso de esas reservas de manera responsable, ok, pero al no blindarlo están confiando en que siempre llegará un buen gobierno que le quiera dar buen uso, y de eso aquí tenemos bastantes antecedentes. Mi querida Estefi, primer lugar, acceder a la liquidez no significa reducir la reserva. No significa apropiarse y reducir la reserva. ¿Y entonces qué significa? O sea, si sacan, si acceden, si la usan, ¿cómo no disminuye? Porque es un crédito, no es un gasto. Es un crédito y ese crédito hay que pagarlo y en ese sentido se lo pagará. Porque no está disponible en ese momento, es decir, ya lo ponen en otra bolsa, ¿no?
Si usted ve cómo funciona la banca comercial, ¿usted cree que la banca comercial, cuando genera crédito 2-1, simplemente utiliza el 100% de los depósitos? No lo usa. Por tanto, simplemente la dinámica del Banco Central, que ya se lo hizo en el 2015 y se lo hizo en el 2016, cuando hubo el tema del terremoto, usted comprenderá que también en un momento de emergencia, en un momento urgente, porque esto es una condición normal ni natural, estamos viviendo una emergencia en el país, entonces tratemos de buscarle la solución, porque el decirle a los municipios, decirle a las prefecturas, decirle a las juntas parroquiales, encárguense del manejo de la pandemia, encárguense de la administración de las ciudades, y no se les entrega dinero, no se les entrega por lo que ley les corresponde, que son las asignaciones de recursos y la devolución del IVA. Entonces lo que estamos diciendo es, privilegiemos un balance aritmético y dejemos en indefensión a toda una población. Tenemos que tomar soluciones. Ese es el arte de la política, tomar soluciones en beneficio de ¿quién? En beneficio del pueblo ecuatoriano. Claro, el tema es de dónde se toma para buscar esas soluciones. El argumento de que hay temas más urgentes, digamos, que para que el dinero no esté ocioso, es el mismo argumento, similar por lo menos al que utilizaron cuando, por ejemplo, le quitaron los fondos al IES. En el gobierno de Correa, cuando le quitaron ese aporte del 40% al fondo de pensiones, era porque decían que el IES tenía superávit, que no se necesitaba, que mejor gastar donde era urgente. Y ya vimos lo que le pasó al IES. El año pasado, si el gobierno no cumplía con los pagos del aporte del 40%, no tenían ni siquiera cómo pagar las pensiones a los jubilados. ¿Qué proponen, por ejemplo, en ese caso, para devolverle a los afiliados del IES una seguridad social sostenible, que pueda cubrir las atenciones de salud, de medicina, de pensiones, sin que sean los afiliados los que vayan a tener que pagar los platos rotos de los malos manejos? El tema del problema de la seguridad social, Steffi, es un problema muy estructural y que no solamente es del Ecuador, es del mundo entero. La seguridad social en el mundo está complicada. Primero, la población está envejeciendo a nivel mundial y en el Ecuador también. Por tanto, hay menos aportes para poder financiar un jubilado. Les recuerdo que técnicamente para financiar las pensiones de un jubilado se requieren 8 afiliados activos. Hoy estamos de 6 para abajo y la tendencia es esa. Por tanto, lo que tenemos que buscar es las soluciones estructurales para fortalecer la seguridad social. ¿Cómo hacerlo? Entonces sería la pregunta. ¿Cómo hacerlo? Primero, mantener ese 40% que usted dice. Ok, ese es un elemento, esa es una decisión. La segunda decisión es comenzar a construir y comenzar a generar empleo formal, empleo adecuado, empleo con seguridad social. Porque yo les recuerdo, Steffi, que en estos casi 4 años se han destruido más de 300.000 plazas de trabajo con seguridad social. Entonces, hoy tenemos una afectación producto de estas políticas de austeridad del actual gobierno que han permitido el despido masivo y que ha generado un caos en la fuerza laboral ecuatoriana, una afectación al seguro social de $30 millones mensuales. Entonces, las cosas en la seguridad social pasan por otros temas que hay que buscarle la solución. Uno, generar más plazas de trabajo para que haya más aporte y establecer una agenda de fortalecimiento institucional de la seguridad social para llegar a esos 8 afiliados activos por un afiliado, que como usted comprenderá no se hace de la noche a la mañana, tendremos que entrar en un proceso. Claro, una propuesta es ok, generando más empleo, que haya más afiliados a la seguridad social, pero lo otro es con qué políticas y decisiones que se tomaron se afecta la sostenibilidad de la seguridad social, cuando clientelarmente se quiere decir, bueno, que también estén afiliados los hijos de o quienes tienen hasta 18 años, hijos de los afiliados. Perfecto, suena una maravilla, pero ¿cómo estaba eso financiado? Sí, el seguro social campesino, pero si salía de los mismos fondos. Es decir, mucho se puede ofrecer, pero luego la sostenibilidad en esas decisiones es lo que está cruzando factura al día de hoy. Los malos manejos también vienen, por ejemplo, por la corrupción en el IES, en los hospitales, en la salud, en la contratación pública. En el gobierno de Correa, por ejemplo, eliminaron el informe previo de Contraloría para que el Contralor tenga un pretexto de emitir un informe ya solo después de que roban, ya solo después de que se sacan la plata. Para entregar contratos a dedos, se inventaron estas modalidades de pago de emergencia para poder dar contratos a los amigos sin pasar por concursos, y emergencia además que duraban años. ¿Cómo proponen ustedes ahora corregir o en la contratación pública cerrar las arcas de la corrupción? Siguiendo con su línea de pensamiento y su línea de pregunta, querida Steffi, vamos a lo siguiente. Errores en el país han habido.
El feriado bancario fue un error. Cuando se liberalizó todos los controles y todas las políticas para dejar al sistema financiero prácticamente al amparo de las fuerzas del mercado. Vinieron los créditos subordinados, vinieron los créditos vinculados y la historia ya la conocemos. Lamentablemente esos errores también sucedieron. Entonces tenemos que ir solucionando errores y hacer una nueva forma de hacer política, crear una verdadera institucionalidad, porque aquí tenemos una variable. Y la variable que usted menciona es la variable del ser humano. Yo le recuerdo, Steffi, que yo fui miembro del Frente Transparencia y Lucha contra la Corrupción entre mayo del 2017 y diciembre del 2017. Nosotros entregamos a este gobierno, al presidente Moreno, le entregamos toda una política y toda una estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción, donde restituíamos el informe previo a la Contraloría, pero lamentablemente el presidente Moreno archivó todo lo que se le entregó, producto de un trabajo de 6 meses a profundidad. Ahora bien, ¿cómo luchar entonces contra la corrupción? Estableciendo una reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, teniendo un catastro nacional donde estén registrados todos los contratistas, directos e indirectos, entendiéndose como indirectos a los proveedores, y que en ese catastro sepamos no solo quiénes son, sino su patrimonio, su situación financiera, su especialidad, su récord de cumplimiento en lo privado, en lo público y también con el SRI, con la Seguridad Social, y adicionalmente cuánto concentran de la contratación pública y establecer una trazabilidad del dinero de la contratación pública vía facturación electrónica que existe para saber dónde se está yendo el dinero y por qué concepto. Para aquello necesitamos establecer rubros, precios unitarios para parar la corrupción a tiempo, es decir, un sistema preventivo. Pero estoy de acuerdo con usted, Steffi, en que a la Contraloría hay que reformarla, hay que transformarla, porque no puede ser que ya emita informe de responsabilidad sobre lo actuado y sobre lo hecho, y a veces incluso ni eso hace. Tiene que venir desde el acompañamiento, el informe previo y durante todo el proceso de la contratación, porque de lo contrario no es un trabajo eficiente, Steffi. Y ahora, reconociendo su trayectoria desde la Secretaría, desde la lucha anticorrupción, desde la búsqueda de la transparencia, ¿cuál es la posición de Carlos Rabascal hablando de su experiencia? Claro, ahora haciendo campaña en un movimiento cuyos líderes o las vinculaciones con sus compañeros, estamos hablando de un caso en el que el expresidente fue sentenciado, su vicepresidente Glass preso, el contralor Polito huido, el exministro de Hidrocarburos Pareja preso, el exministro de Industria, el presidente del IES en su momento, González Fugado, su asesor detenida, el exministro de Electricidad detenido, varios exministros procesados en el caso soborno. ¿Qué pasa ahí con esos casos de corrupción? Pero vamos por parte. En la pregunta que usted me hace, usted me dice, ¿cuál es mi posición frente a estos hechos? Mi posición frente a estos hechos es de institucionalidad, pero también de ciudadano y de sentido común. Primero, todo acto de transgresión a la ley tiene que ser sancionado y tiene que asumir esas responsabilidades y consecuencias quien transgrede la ley. Por tanto, ahí no hay nada que discutir. Es decir, que está de acuerdo con que se cumpla la sentencia en el caso de sobornos, por ejemplo. Que aquellos que transgredieron la ley tienen que asumir una responsabilidad. Pero esta pregunta ya me lo hizo su colega Lenin Artieda, quien está junto a usted en este momento y que está presente en el estudio. Y yo le dije, a ver, dentro del debido proceso del caso autollamado marqueteramente soborno, es decir, comenzó con una teoría del caso y terminó con algo muy distinto a la teoría del caso. Yo tengo mis dudas en relación a ese debido proceso. Por tanto, será en las instancias internacionales, conforme lo ha anunciado el propio expresidente Correa, en relación a que él va a acudir y está acudiendo a estas instancias internacionales para determinar si ese debido proceso fue legítimamente administrado en la administración de justicia. Cuando se han agotado también las instancias en la Corte Constitucional. Ahora, hablando de instancias internacionales y de la lucha contra la corrupción, en las propuestas, una comisión internacional de lucha anticorrupción con Naciones Unidas, como la que este gobierno ofreció y no cumplió, ¿qué proponen ustedes frente a eso? Usted se refiere a algo parecido al CICIG de Guatemala. Yo no estoy de acuerdo con aquello, por una sencilla razón.
Si es esa la institucionalidad que usted insinúa o propone, Steffi, yo no estaría de acuerdo con eso, porque eso es violentar la soberanía del país y es reconocer que nuestra institucionalidad y que los ecuatorianos no podemos hacer nada por nuestro país. Por tanto, lo que hay que hacer es reinstitucionalizar el Ecuador, porque hay que reconocer que hay una débil institucionalidad en el país, no de ahora, no de ayer, sino en la vida republicana del Ecuador. Y eso significa que los ecuatorianos tengamos que buscar causas comunes para fortalecer esa institucionalidad. Distinto es, no una institucionalidad de Naciones Unidas, en términos de algo parecido a la CICSI, que usted ha hecho, no referencia, pero lo ha insinuado, pero sí los aportes y las contribuciones de todo un sistema interamericano, y yo diría a nivel mundial, a efectos de luchar contra la corrupción. Porque, por ejemplo, el narcotráfico está presente desde hace mucho tiempo, no en el Ecuador, en el mundo entero. ¿Cuál es el problema del narcotráfico? Que mientras tenga esos niveles de rentabilidad, esos niveles de utilidad, sigue siendo un buen negocio para estos malos comerciantes. Y entonces siempre lo va a existir. Mientras no luchemos contra el lavado de activos, entonces simplemente esa corrupción existirá. Bueno, lo que tenemos que hacer es ser enérgicos en la lucha contra la corrupción. Lo que ocurre justamente de la corrupción y lo que vivimos en las cárceles, la masacre que acaba de vivir el Ecuador. Lo escuché a usted decir que alguien está controlando las cárceles y no es precisamente el Estado ecuatoriano. Es evidente. ¿Quién controla? Digo, lo que se vivió carga un mensaje. Hay una disputa de bandas criminales con influencia de México, de Colombia, cárteles que se están jugando el control del narcotráfico, y el presidente Moreno le acusó directamente al gobierno de Correa de haber sido permisivo en el control en los pasos fronterizos, que quitar la base de Manta, que los radares no funcionaban, que las relaciones de cuando se quiso negociar la paz entre el ELN y el gobierno colombiano. ¿Qué proponen ustedes con eso? Mi querida Steffi, el presidente Moreno apenas tiene el 4% de credibilidad. Ha dicho tal cantidad de cosas que se sabe que no son ciertas. Yo le recuerdo que habló del puente que va a Colombia, que no servía para nada, que facilitaba el narcotráfico, y hace poco estaba recorriendo con el presidente Duque ese mismo puente. Es decir, él dice algo y se contradice. No podemos argumentar algo en relación a lo que diga el presidente Moreno. Pero vamos a lo siguiente. Usted tiene mucho acierto en decir lo que está pasando en las cárceles. Es una guerra de bandas, y eso es obvio y evidente. ¿Y por qué sucede? Casualmente por la ausencia de Estado. Cuando yo hacía la reflexión de quién está manejando las cárceles ecuatorianas y que no es el Estado, es evidente, porque si fuera el Estado no estuviera sucediendo esto. ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Cuando el general Moncayo sale a decir que esto ya se conocía, lo que iba a pasar, entonces yo me preocupo. Ahora, lo que hay que hacer entonces es restituir institucionalidad por un lado y presupuesto por otro lado. Porque cuando se elimina el Ministerio de Justicia y se entrega las cárceles a las policías, la policía no tiene la especialidad ni le compete manejar las cárceles. Pero adicionalmente, si se disminuye el presupuesto, ¿cómo se puede establecer un modelo de gestión que pueda ser eficiente, eficaz y oportuno? Entonces, ahora hay que rehacer todo lo que ha distribuido en términos de institucionalidad, en ese sentido, el gobierno actual. Y esas son algunas de las propuestas de Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia por UNES, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi. Un saludo también a Lenin y un abrazo a toda la audiencia, y ratifico mi solidaridad con todas aquellas hermanas y hermanos que están sufriendo la inclemencia del tiempo, tanto en la costa como en la sierra. Con ustedes, vamos a una pausa comercial, y cuando regresemos vamos a revisar el proyecto de ley de defensa de la dolarización, los recursos del Banco Central. En breve retornamos con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. No se vaya.